Los invitamos a sumarse como miembros a nuestra comunidad. De esta manera podrán acceder a beneficios exclusivos, intercambios en vivo con integrantes del equipo de En Perspectiva, newsletters especiales y bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarán apoyando nuestro proyecto de periodismo profesional e independiente. Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 11 de septiembre del año 2020. Estamos con Alejandro Aval, Marcia Collazo, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Y quién más? Y, por ejemplo... Wolfgang Amadeus Mozart daba conciertos a la edad de 7 años, lo obligó a muy temprana edad a estudiar música. Aquella presión familiar y una sordera progresiva que comenzó a los 25 años lo convirtieron en una persona irascible y con poca vida social. Pese a esa personalidad problemática, Beethoven logró componer obras en una amplia variedad de géneros y para una enorme gama de combinaciones de instrumentos musicales. Los 250 años de su nacimiento se cumplen en diciembre, pero los festejos se iniciaron a principios de año. Solo en Alemania, su país, se están desarrollando miles de conciertos, exposiciones, simposios y ediciones discográficas. Para las actividades de conmemoración, el gobierno alemán ha destinado la nada despreciable suma de 42 millones de euros. Juan, a ti te corresponde el puntapié inicial. Hace tiempo que venías pidiendo este aniversario como tema. Bien, yo quiero iniciar tal vez diciendo que hace más de 60 años que tengo siempre en mi lugar de estudio la mascarilla de Beethoven presente para recordarle su existencia y su importancia. Y precisamente Beethoven forma parte de un tríptico germano de músicos que son Bach, Mozart y Beethoven. Mozart era austríaco, pero digamos evidentemente de origen germano, que se consideran lo más grande de la música de Occidente y por lo tanto de la música del mundo. Pero eran bastante diferentes. Bach fue un revolucionario de la teoría musical y fue esencialmente un músico religioso. Mozart era un niño prodigio, fue un adulto prodigio y era un músico de la corte. En cambio, Beethoven revolucionó la música porque el mundo cambiaba. Es decir, la música occidental había nacido en las iglesias y de ahí había pasado a las cortes, y Beethoven llevó la música a la sala de conciertos, llevó la música al público de las ciudades, es decir, a la burguesía. Es decir, Beethoven es el músico de la burguesía. Es decir, ese es el papel fundamental de quiebre que hace y que lo diferencia con sus dos grandes predecesores. Es decir, de esa manera es que renueva completamente toda la música conocida hasta ese momento. Y sus 9 sinfonías, en particular la novena, sus 32 sonatas para piano, por ejemplo, y sus múltiples otras sonatas para otros instrumentos, sus 16 más 1 cuartetos, por ejemplo, revolucionaron casi todo. Y su último periodo musical, en el cual ya estaba definitivamente sordo, es realmente genial e insuperable. Hubo un tema con el cual, sin embargo, Beethoven no pudo. Beethoven no pudo con la ópera, eso estaba reservado para que lo cumplieran los italianos. Es decir, Beethoven intentó una y otra vez armar una ópera y siempre fracasó. Y en definitiva, una de sus obras mayores, la novena sinfonía, en su último movimiento, hoy es el himno de Europa, es decir, que se lo ha considerado como la representación musical
de lo que es la Unidad Europea. Creo que se pueden decir muchas cosas más, pero que debería ser breve. ¿Quién sigue? ¿Quién toma la palabra ahora mientras Beethoven continúa acompañándonos? Que no se vaya, que quede allí de telón de fondo. ¿Quién sigue? Marcia. Bueno, yo quisiera decir algo muy breve, porque en realidad yo a Beethoven, como lo mismo que dijo Juan, ¿verdad? Yo a Beethoven lo vine a conocer en mi niñez a través de una mascarilla, ¿no? Su máscara colocada sobre el piano, en la casa de mis abuelos, en una sala sombría, como era de estilo en los años 60, todavía, salas sombrías. Y bueno, y allá arriba Beethoven, y la verdad es que me dio mucho miedo siendo una niña. Y además yo estudiaba piano, entonces cuando iba a la casa de mis abuelos era de rigor que mi abuela abriera el piano y me hiciera practicar. Y bueno, yo me veía la cara de Beethoven allá arriba y esa imponencia. Después me di cuenta con el tiempo que en realidad algo de aquella impresión de mi infancia era verdadera. Porque hay en Beethoven, hay en la música de Beethoven, una solemnidad, una gravedad, una imponencia, que algunos dicen que es producto de que fue un compositor sordo, ¿no? Que aquejado de una grave sordera. Otros dicen que no, que era su estilo artístico. Sea como fuere, a mí siempre me provocó, no digo que no me emociona, porque me emociona muchísimo escuchar a Beethoven. Y otro recuerdo más con el que quiero cerrar esta breve participación. Cuando yo cumplí 18 años, mi madre me regaló las obras completas de los discos completos de Herbert von Karajan de Beethoven, las sinfonías. Un maravilloso regalo que tengo como un tesoro guardado en mi casa. Y tengo un tocadiscos donde lo puedo escuchar, pero la verdad es que hasta me dan cosas a veces, si mirás y los rayo, ¿no? A esos discos, porque son un verdadero tesoro. Cada uno de los discos dedicado, por mi madre. Así que un recuerdo entrañable asociado a la figura de Beethoven. Gustavo Juan te deja plantear una pregunta, capaz que la contestás después. ¿Existe algún compositor moderno, contemporáneo, que pongas a la par de Beethoven? No sé si tenés la respuesta ya. La respuesta es no. La respuesta es no. Bueno, Gonzalo, Alejandro, ¿dónde está el melómano en ese dúo? ¿Cuál de los dos? Alejandro levantó la mano. Alejandro. Yo levanté la mano porque no te había visto la tuya. Bueno, de todas maneras, ya que Marcia mencionaba los discos que le regaló la mamá con, creo que las 9 sinfonías serían, ¿verdad? Bueno, yo les quería hacer notar que hace poco se editó en homenaje a Beethoven CD, o sea, compact disc, el formato todavía de compact disc ahora, en los cuales se recogió la totalidad de las composiciones de Beethoven. ¿Y saben cuántos CD llevó ese recordatorio? ¿Cuántos CD comprende esa colección? Si no me recuerdo mal, 117. 117 compact disc completos. Y cada compact disc tiene una mayor capacidad de registro que las dos caras de lo que llamamos un vinilo hoy día, ¿verdad? Sí. Mientras estás hablando, Juan asiente divertido, además, ¿no? Quiero recordar que las obras de Beethoven están numeradas hasta el 125, de modo que hay 125 opus de Beethoven, de modo que es razonable que haya del orden de un centenar de CDs. Alejandro. Bueno, son 117. ¿Qué más se podría decir de Beethoven? Yo qué sé. Es muy difícil, la verdad. Es realmente difícil, porque como todas las enormes personas
que recuerda la historia, tenía también algunos claroscuros, no culpa de él, sino de su propia vida, ¿no, verdad? Yo qué sé, su padre, por ejemplo, se decía que el padre era un alcohólico, que lo destrataba, por lo menos lo destrataba, no sé hasta qué punto, a Beethoven y a su hermano, el único que sobrevivió, porque eran varios hermanos, pero todos fallecieron de niños, salvo un hermano que permaneció vivo igual que Beethoven. Tuvo una niñez muy dura, ¿eh? Después tuvo enfermedades de toda clase hasta que le sobrevino la sordera. Y finalmente, bueno, aunque sea duro decirlo, porque uno enseguida la asocia con algo que no está muy bien visto, murió de cirrosis. A los 57 años falleció a causa de cirrosis. Si eso era debido necesariamente al alcohol, o en fin, a un efecto colateral de otra cosa, yo no estoy en condiciones de afirmarlo. Aunque se dice que había tenido unos años muy difíciles al final y que probablemente sea verdad lo que se decía de su alcoholismo de esa época. Pero una vida terriblemente difícil. Y pese a eso, hizo una obra magnífica. En lo personal, que por supuesto no soy un experto en música clásica ni de ninguna clase, lo cierto es que en lo personal, para mí, los dos grandes compositores son Mozart y Beethoven. Son esos dos compositores en los cuales me parecen tan absolutamente indiscutibles que cualquier cosa que pueda oír compuesta por ellos ya me pone un poquito los pelos de punta. Alejandro, ya que ibas por el lado de la vida de Beethoven, un par de anotaciones complementarias. Decíamos, su padre quiso hacer de él un nuevo Mozart. Su padre era, dicen, un músico mediocre y borracho. ¿Qué contaba Beethoven al respecto? Yo no tenía una predisposición natural para la música. La facilidad no se correspondía con el deseo. Pero lo terminó consiguiendo. Su padre fue su primer maestro, luego secundado por Tobias Pfeiffer, su compañero de juergas, dicen las crónicas. Sí, y entonces, compañero de juergas del padre, ¿no? Y comenta Beethoven, fue un milagro que aquellas lecciones, dadas por un par de maestros borrachos a altas horas de la madrugada, no acabaran con mi interés por la música. Sí, un fantástico. Par de maestros borrachos a altas horas de la madrugada. Pero Emiliano, bueno, además la madre falleció, que no se llevaba muy bien con el padre, según dicen, falleció cuando Beethoven tenía menos de 20 años, 15, 16 años o 17, algo así. Pero lo curioso de Beethoven también es que, como se destacó primero, según cuentan, fue como pianista, no como compositor. Su destaque como compositor vino luego de ser destacado, muy destacado, cuando tenía aproximadamente 25 o 30 años, como pianista. A partir de ese momento empezó a ser reconocido como compositor. Como ejecutante llegó casi hasta el año 1815, creo, o algo por el estilo. Luego de eso prácticamente no hizo más interpretaciones públicas, porque bueno, sus problemas de audición lo hacían sentirse disminuido para ejecutar él mismo incluso las obras que él componía, ¿no? Gonzalo, ahora sí contigo. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con estos homenajes a tertulianos a un músico, porque son imposibles. Yo creo que el único homenaje que se le puede hacer a Beethoven, y es lo que van a hacer los alemanes con sus 42 millones de euros, es escuchar su música y tocar su música. Ese es el homenaje que se les puede hacer. Cuando hablamos de Ida Vitálila hace unas semanas, yo también dije, el mejor homenaje que se le puede hacer a un poeta es leer su poesía. Ahora, con la poesía algo se puede decir, pero cuando se le hace un homenaje a la música, no hay palabras que valgan, no hay palabras que puedan rendir, que logren rendir ese homenaje. Entonces Juan nombró toda la obra de Beethoven, pero se olvidó del concierto para violín, que es quizás una de sus mejores obras. Marcia habló de sus clases de piano, de la mascarilla que la asustaba. Alejandro habló de la vida de Beethoven, con todos sus problemas, con sus sorderas, y tú lo remataste, Emiliano, diciendo que el padre era un borracho y que andaba...
No estamos haciéndole un homenaje a Beethoven y a su música. Y yo creo que esos temas no dan para una tertulia, porque terminamos hablando de cualquier cosa, menos de la grandeza de Beethoven y de su música, porque es imposible, no se puede hablar de música. Es muy difícil, la música es algo que se siente. Este personaje era tan brutal que cuando se quedó sordo, escribía sus sinfonías o sus conciertos y él los tocaba en su mente, evidentemente, él los reproducía en su mente. Era un genio absoluto. Pero ¿cómo le rendís homenaje a eso? Es absolutamente imposible en palabras. Entonces, por eso yo me resistía a que este tema entrara en la tertulia desde hace varias semanas y al final la insistencia de ustedes me venció. Y entonces hemos hecho este homenaje en palabras a la música de Beethoven, lo cual es imposible y lo acabamos de demostrar. Lo que estamos escuchándolo también, la que estamos escuchando su Muy bien. música. Sí, ¿y qué vas a hacer? Tuvimos la quinta sinfonía al principio, la novena quinta. sinfonía, el cuarto movimiento, y ahora la sonata número 23, opus 57, Appassionata. Todo esto a partir de directivas de Juan, que es el gran propulsor de este homenaje incómodo para Gonzalo. Vuelvo con Juan entonces. Pero se olvidó de mencionar el concierto para violín, que es una de sus obras mayores. Después déjame agregar una cosita. Juan, tú primero. ¿Quién va primero? A ver, ¿quién? Yo creo, Juan. está Juan. bien, el concierto de violín de Beethoven es importante y los 5 conciertos de piano también, y también muchas otras obras. Pero es casi imposible decir cuáles son las obras importantes de Beethoven. Pero entonces yo hice el esfuerzo y voy a decir para mí cuáles son las 3 obras más importantes de Beethoven, simplemente por guía. Es decir, en primer lugar, la novena sinfonía, que sin duda creo que universalmente es considerada la obra más importante de Beethoven. En segundo lugar, 2 que no son consideradas usualmente así. Es la sonata opus 106, Hammerklavier. Hammerklavier es un nombre disparatado porque el nombre proviene de que el editor dijo Grosse Sonate für das Hammerklavier, que quiere decir gran sonata para piano. De modo que a una sonata llamarlo sonata piano, de piano, es como redundante. Pero la 106, es una de las más grandes obras de la historia de la música. Y finalmente, lo que posiblemente para mí es la más grande de las obras de Beethoven, es la gran fuga que forma parte de uno de los últimos cuartetos, que está separada, que ahora se toca como una obra separada, porque precisamente unido, creo que al cuarteto 14 o al cuarteto 15, la convertía en una obra insoportablemente larga. De modo que la gran fuga para cuarteto de cuerdas, para mí, es posiblemente la obra más magistral de Beethoven. Por supuesto que tengo cantidad de mensajes de oyentes. Ejemplo, Cristina dice, de acuerdo 100% por Gonzalo, escucho su música, toda su música, y me eriza la piel. Después está el mensaje de Elías, que cuenta, a los 7 años comencé a cantar en el coro de Kurt Pahlen, en una sala del Teatro Solís. Allí conocí a Beethoven porque cantábamos Sed Hermanos con la música de la Oda a la Alegría. Desde ahí, la novena sinfonía me ha acompañado hasta hoy, cuando tengo 76 años. Y después otro aporte, y con esto completo por ahora, otro aporte es el que manda Silvia, dice, quizás el análisis debe pasar porque, a pesar de las adversidades, la genialidad de Beethoven primó. Pasó por arriba de todo aquello que hemos ido mencionando de lo que fue su vida, ¿no? Su vida complicada. Nada, sí, solo suscribir lo que dijo la última oyente, el último mensaje que leíste, lo suscribo absolutamente, y creo que, Gonzalo, un homenaje a Beethoven, el mejor homenaje pasa por su música, pero también pasa por recordarlo como ser humano que luchó contra la adversidad y fue un genio creador. Nada más. Gracias, Marcia. Juan, contigo entonces cerramos.
Bueno, no sé qué decir, que recomendar escuchar la obra de Beethoven, porque creo que eso es lo que vale, ¿no? Ujú. Sin duda. Emiliana. Sí, Alejandro ahora. Sí, pero era nada más que para que todos tuviéramos presentes, porque yo lo tengo presente, lo que cuesta escribir una partitura para una persona que está componiendo en el caso con el piano delante. Escribir y leer partituras es una tarea bastante difícil, mucho más difícil si se quiere que aprender un idioma. De pequeño, hasta los 10 años en que la adversidad, mis limitaciones me impidieron continuar con mi carrera de intérprete y de músico y de compositor. Tuve que luchar con las partituras y me imagino lo que debe haber sido para este hombre tener que pensar que está ejecutando en su cabeza, porque obviamente no lo podía oír, una de esas extraordinarias composiciones y tener que escribirlas al mismo tiempo, porque eso se tenía que reflejar en una partitura. Él no podía andar silbando las composiciones por ahí para que alguien le escribiera la partitura, lo hacía él mismo, pero no lo hacía oyendo, lo hacía oyendo en su mente lo que hubiera ocurrido si hubiera podido tocar el piano al mismo tiempo que estaba, escribiendo esa partitura. Una tarea titánica. Me imagino que debe haber sido extraordinario. Y dicen que justamente las partituras como la de la Novena Sinfonía, por ejemplo, que fue ya al final de su vida, están plagadas de recortes y correcciones y de tal manera que hasta se hace muy difícil poder seguir cuál es en definitiva la composición, porque el pobre Beethoven luchaba terriblemente para traducir en la forma de la partitura, en el lenguaje de una partitura, lo que iba, su mente iba ensoñando. Era eso. Bueno, les cuento para terminar lo que dicen los oyentes, o había alguna mano levantada, a ver. No, yo quería preguntarle a Juan una cosa, ya que él es tan conocedor de Beethoven. ¿Es cierto que la última sinfonía que él escuchó fue la sexta, la pastoral, la sexta? Y después de eso perdió totalmente ya en la novena nunca llegó a escucharla, por ejemplo, pero Bueno, que él hasta la sexta escuchaba. Es posible. Una de las cosas que no se han mencionado es que a medida que avanzaba la sordera de Beethoven, existen lo que se llaman los cuadernos de conversación. Es decir, cuando venía alguien a visitarlo, lo único que podían hacer era conversar por escrito. Y esos cuadernos de conversación se conservan, de modo que se sabe muchísimo sobre la vida de Beethoven, de modo que posiblemente se pueda definir cómo fue el progreso de la sordera. Pero me imagino que sí, que posiblemente la quinta y la sexta sinfonía han sido las últimas obras, es decir, el periodo que se llama el periodo medio. Es decir, que todas las obras del último periodo nunca las escuchó. En el final, 3 mensajes de los muchos que tengo de los oyentes y que agradezco especialmente. Mariana dice, respecto a lo que comentaba Gonzalo, entiendo su postura, pero creo que referirse a la vida y a las dificultades que enfrentó Beethoven homenajea al ser humano detrás del compositor. Y rememorar recuerdos y emociones que dejó en las personas a lo largo de los años, eso remarca su vigencia y su profundidad. Me detengo en esto que dice Mariana, ¿no? Rememorar recuerdos y emociones que dejó en las personas a lo largo de los años. Fíjense, por ejemplo, lo que dice otro de los oyentes. Este es José. Él señala, no soy creyente, pero cuando escucho la novena sinfonía, primero lloro. Y después, miren lo que dice, después creo en Dios. ¿Escucharon cómo empezó el mensaje, no? Él decía, no soy creyente. Bueno, cuando escucho la novena, primero lloro y después creo en Dios. Por último, voy al mensaje de Eduardo. Señor Gonzalo, sí que se puede hablar de la música de Beethoven y de la música en general. Recomiendo un libro de Mark Evan Bonds, Música como Pensamiento, cuya tesis principal es que Beethoven, con sus sinfonías, cambió la forma de escuchar música. Primero en Alemania y luego en el mundo. Obligó a sus audiencias a pensar, dice. Desde Beethoven,
Escuchar dejó de ser un fenómeno pasivo para la audiencia de un concierto. Requería participación a un nivel intelectual, por supuesto abstracto, demandaba otros esfuerzos, otras actitudes, más allá de la simple absorción placentera. Ya volvemos para despedir la tertulia de este viernes con algún tema más.